estoy súper contento con el taller porque, bueno, por una parte el trabajar con el barro, con la arcilla, igual es como medio terapéutico. Y acá en este lugar también es súper grato, como hay esta vegetación y es muy tranquilo. Me siento muy cómodo haciéndolo. Y por otra parte me es súper interesante, como decía antes, que el hacerlo desde la cosmovisión mapuche nos aporta como el valorar las cosas desde otro lado también, como darle un sentido en el fondo. Eh, Como no hacer una pieza solo porque sí nomás o por su utilidad, sino que, no sé, en este caso, aquí no lo hice al final, pero la idea era hacer una pieza que fuese utilitaria, pero que también tuviese como un significado arraigado a la cosmovisión mapuche, que en este caso iba a ser la fertilidad y iba a ser el cuerpo de una mujer. Pero así también aprendemos otras cosas, por ejemplo, no sé, pues como la presencia de los animales en la cosmovisión mapuche en relación al trabajo con la arcilla, con el barro, está vinculada, no sé, por ejemplo, a los sapitos. Y están presentes esos animales dentro de estas piezas y es lo que estamos nosotros aprendiendo acá, a hacerlo, a trabajarlo desde ese lado, con ese sentido. Mari Mari Compu Lamien, soy Carmen Cheuquepan Colipe. Esta es la tercera versión del taller de alfarería que se hace acá en la Ruca Quiñe Puligüen. Los invito a participar de este. Es un taller que viene a ayudarnos como a sanar también nuestro espíritu, porque nos hace conectarnos, pues la tierrita nos hace conectarnos, así que los dejo invitados. Acá muchos los lamien que han participado siempre vuelven, han querido volver, como decía, a mejorar su técnica, como lo decía, y ya se preparan para hacer próximos quimelfes en la alfarería, porque cada año han ido mejorando más. Eso, los dejo invitados para que vengan, participen, para que vengan, traigan a sus niños, para que los niños se conecten con la gredita.